Solo uno de cada 1000 logra descifrar el secreto antes del instante final. ¿Y si fueras tú esa excepción? Imagina por un momento que la realidad que miras es apenas la superficie de un inmenso océano oculto. Debajo, las corrientes sigilosas de un saber ancestral susurran, aguardando a quien se atreva a sumergirse. La mayoría vive sin notar las grietas en el espejo del mundo. Pero ahora, mientras sigues estas palabras, algo en tu interior reconoce el eco de una verdad no dicha. Detente, siente esa pulsación antigua, esa vibración en el pecho. Es el llamado del misterio, el rumor de lo inexplorado. La noche cae sobre la tierra de los faraones como un manto insondable. Un viento leve cruza el umbral de un templo olvidado, y las sombras titilan al compás de antorchas vacilantes. No hay multitud, solo el silencio expectante de aquellos que entienden que todo lo verdadero empieza en la penumbra. Allí, entre columnas que abrazan la oscuridad, se reúnen los que han elegido mirar más allá de las formas. Todo parece detenido, hasta que una presencia vivifica el recinto. No es otro que Thoth, el guardián indescifrable de la sabiduría, cuyos ojos contienen todos los albas y todos los ocasos. Junto a él, 12 discípulos se preparan para un rito cuyo sentido se les escapa, y, sin embargo, han consagrado sus vidas a la búsqueda de la fuente, a la persecución insaciable de lo invisible. Uno de ellos tiembla, otro aprieta las manos gélidas, como si intentara aferrarse a un pensamiento que está a punto de desvanecerse. Nadie pronuncia palabra, porque la expresión humana se revela pobre ante la certeza de que algo monumental va a ser develado. Una respuesta no para el intelecto, sino para la raíz vibrante del ser. ¿Y si el mayor de los enigmas no estuviera hecho de enigmas? ¿Y si aquello que pretendemos hallar, ese núcleo incandescente de cuanto existe, fuese tan simple como un suspiro, tan transparente como la mirada de un niño? No busques fuera lo que late dentro. Parece advertir el aire denso del santuario. Aquí cada símbolo grita y calla simultáneamente. Cada estatua custodia una doble intención: velar el paso a los profanos y señalar, al iniciado, la senda de retorno al uno. Siente, ahora, el zumbido de los pensamientos dispersos. La mente, aferrada a sus rutinas y fórmulas, tropieza frente al abismo de lo desconocido. El instante se dilata. ¿Quién tiene el coraje de cruzar el umbral y mirar el rostro de la verdad desnuda? Imagina el corredor de los Ma'at, donde el corazón es pesado contra la pluma, y donde hasta el susurro más sutil de autodecepción puede precipitarte al olvido. No es la mirada de los dioses la que debes temer, sino el reconocimiento de tus propias máscaras, porque, en lo profundo, sabes que cada hombre es su propio sacrificador y su propia víctima. La penumbra se espesa, pero algo fulge en el centro del recinto, un pergamino sellado, imperturbable ante la erosión de los siglos. Los discípulos titubean. ¿Qué guardará ese fragmento de papiro? Una fórmula matemática. La receta de la transmutación. El secreto del tiempo. El murmullo de Thoth aparta esas dudas. Lo que buscas es lo que eres. Su voz no retumba, pero se hunde en los huesos, y por un instante, todos los presentes perciben que el gran secreto puede ser, precisamente, la transparencia con la que la realidad se oculta a simple vista. El temblor de los iniciados es el temblor de todo aquel que anhela la verdad absoluta. Una mezcla de miedo y esperanza, de vértigo ante el abismo del sentido.
¿De qué sustancia estaba hecho el primer amanecer? ¿Dónde yacen los planos en los que se urdió la primera palabra? Aquel logos que separó la luz y la sombra, despojados de certezas. Los congregados sienten la proximidad de la revelación final, una verdad tan potente que podría deshacer el edificio entero de sus creencias. ¿Puede el espíritu humano soportar la visión directa del uno? ¿Es la mónada ese germen de totalidad que sostiene el espacio y el tiempo algo tan remoto como lo imaginas? ¿O es, tal vez, la intuición más profunda y simple que brota como certeza en medio del caos? Los símbolos tallados en piedra parecen reordenarse en la penumbra. Serpientes que se muerden la cola. Ojos que no parpadean. Lotos despiertos aún en la noche más oscura. Cada imagen invita, pero también advierte. Cruzar el umbral no permite retroceso. No es la dificultad lo que mantiene el misterio en la sombra, es la pereza de la atención. El miedo cotidiano a mirar demasiado hondo. Pero hoy, ahora, el convite es otro. Que dejes atrás la cómoda resignación de lo evidente y te atrevas a buscar la grieta por la que se filtra la luz primordial. Porque nada en este universo es azaroso, y el anhelo que te trajo a este umbral es, en sí mismo, parte del misterioso diseño. Siente cómo la atmósfera se densifica, el aire se puebla de presencias invisibles, antiguas memorias se agitan en el fondo de tus células. Es un momento fuera del tiempo, un parpadeo de eternidad comprimido en el ahora, y mientras los 12 discípulos, junto a su enigmático maestro, se inclinan alrededor del secreto aún vedado, el silencio se convierte en un cuarto participante, más elocuente que cualquier sermón o ritual. Imagina que, por un instante, logras ver a través de los ojos de Todd. Todo lo que fue y será se despliega ante ti, y entiendes que el conocimiento no es un objeto a poseer, sino un estado a ser. El misterio, descubrimos, no reside en lo oculto, sino en la mirada opaca que, por costumbre, evita lo obvio. Esa es la paradoja hermética. Lo más elevado es lo más próximo, lo más insondable, lo más simple. Lo que se busca con ardor estaba ya, callado y paciente, bajo el umbral de cada pensamiento genuino. Eres capaz de quedarte en este punto de incertidumbre, sin apresurarte a cerrar el círculo. Logras soportar la tensión de la espera, el suspense de una verdad que todavía no se revela por completo. Quizás, en ese instante indefinido, la respuesta empieza a brotar a través de ti, no como una frase, sino como una vibración nueva, una apertura al asombro primordial. Así, mientras la penumbra envuelve el recinto y la expectación crece como una ola contenida, surge una pregunta persistente. ¿Te atreverás a mirar en el fondo? Porque solo quien se atreve a soportar la ausencia es digno de la revelación absoluta. El rito está a punto de comenzar. Los dioses se inclinan hacia el oído de los mortales, y el universo entero contiene la respiración. ¿Podrás tú descubrir el secreto antes que el velo caiga definitivamente? La respuesta quizá te habite desde siempre, aguardando el momento exacto para recordarte lo inevitable. Que te has buscado cada vez que has buscado el misterio. Serás tú quien cruce el umbral esta noche, atravesada la puerta del enigma. Después de la primera sombra y su hálito sutil, la senda se extiende como un puente suspendido entre abismos de conciencia. Nada es ajeno. El observador y lo observado vibran en un mismo campo, donde la quietud se vuelve danza, y el silencio es matriz de todo sonido.
Imagina, si puedes, el momento donde la duda retira su velo y queda desnuda la esencia. Allí, bajo la mirada de Thoth, el escriba del equilibrio cósmico, irrumpe la claridad, invitando a una inmersión sin retorno en los misterios de la unidad primordial. ¿Por qué los antiguos, herederos de las primeras auroras, perseguían el Monas, esa entidad indivisible, el uno que respira idéntico en cada átomo y en cada galaxia? Pregúntate, ¿es la mónada una abstracción o es la semilla de la que brota toda la existencia? Imagina la mónada como un punto sin dimensiones y, sin embargo, contenedora de todos los potenciales. Tus pensamientos, tu aliento, incluso la luz que atraviesa tus párpados cerrados, son modulaciones de esa presencia única, reverberando en infinitas combinaciones. Pero el misterio se adensa aún más cuando la conciencia, reflejo de esa mónada, comienza a preguntarse por sí misma, haciendo vibrar el aire con palabras. Es ahí donde el símbolo cobra vida, el mecanismo secreto por el que el símbolo se convierte en realidad. ¿Acaso no reside en la vibración misma? Todo lenguaje es eco de una frecuencia primigenia. Las palabras no son sino umbrales. Los signos, como runas o glifos, abren puertas en la mente y en el corazón, vibran de manera particular, resonando con el pulso invisible del mundo. Percibe, en el acto de nombrar, el antiguo pacto. Al pronunciar, transformas. Al articular el símbolo, plasmas la mónada en la multiplicidad de formas. La conciencia se vuelve así actriz y testigo, tejedora de símbolos y tejidos de mundos, escuchando el rumor de un río secreto por donde fluye el conocimiento sagrado. Pero hay un secreto más profundo aún, que navega entre los intersticios del verbo. El tiempo y la materia obedecen, de forma exacta, a la arquitectura de la vibración. Considera el número 3. Trino y perfecto. Observa cómo en la geometría sagrada, el triángulo emerge como la figura irreductible de la estabilidad, el primer polígono, la mínima estructura capaz de fundar un plano, el secreto del equilibrio. En el corazón de las antiguas escuelas, esta tríada se repite como un eco a través de los tiempos. El 1 se contempla en el 2, y solo en el 3 puede manifestarse plenamente. Reflexiona en esto. Lector, oyente, en la alquimia de la palabra, 3 sonidos bastan para engendrar un mundo. Yo soy uno, o I am one. Desliza su vibración como una hoja flotando sobre aguas quietas. 3 palabras, 3 nudos de energía que entrelazan identidad, existencia y totalidad. El yo, chispa de conciencia. El soy, el fuego del ser en presente. El uno, el espejo de la unidad primordial. Al repetirse, forman un campo cerrado, un triángulo invisible que contiene y magnifica la fuerza interior. No es casualidad que el 3 resida en tantos mitos. La triple diosa, la Trinidad cristiana, los 3 pilares del árbol de la vida. La Trinidad no es solo número, es patrón universal que sostiene la estructura profunda del universo y de la mente. Permite que la mente cruce el umbral hacia los relatos antiguos, donde cada símbolo era mucho más que un simple signo. En las pirámides de Egipto, la trilogía de Osiris, Isis y Horus codificaba en piedra la reanudación constante del ciclo vida, muerte, renacimiento. En la Grecia de los misterios, la tríada de ser, pensar, decir,
marcaba el sendero de la virtud. Mira en el I Ching chino cómo los trigramas gobiernan la marea de energías invisibles, tejiendo realidades alternas desde combinaciones de líneas y puntos. La estructura triangular, tan simple como imprescindible, sostiene tanto la cúpula de las catedrales como las fórmulas de la física moderna. Así, la tríada verbal encierra el todo en sí misma. La ciencia contemporánea se asoma, casi tímida, a los umbrales que custodian los saberes ancestrales. Experimentos recientes revelan que las palabras, la intención y la vibración sonora son capaces de modificar formas y relaciones en la materia. Piensa en la famosa cristalización del agua, donde la simple emisión de sonidos armónicos engendra formas de una belleza geométrica deslumbrante, mientras que palabras discordantes generan estructuras caóticas, disonantes, como si el universo respondiese con exactitud matemática a la calidad vibratoria de nuestro pensamiento. La biología celular empieza a sugerir que en la membrana misma de la vida, los sonidos impactan y reorganizan el tejido primordial, alterando destinos invisibles y determinando senderos de transformación. ¿Qué somos entonces, sino un compendio de frecuencias? ¿Qué es el verbo, sino el tejido activo de la realidad, el encarnado logos que los sabios de Alejandría custodiaron con celo? Cuando dices, yo soy uno, no te descubres a ti mismo como el eco consciente de la mónada. Aquí, en la pausa entre palabra y palabra, la atención se asienta y la vibración se convierte en puente hacia el autoconocimiento. Percibe la inseparabilidad entre símbolo, sonido y estructura, como arriba, hacia abajo, como es adentro, así es afuera. Se abre entonces la pregunta que dirige nuestra travesía. ¿Cuál es el verdadero poder de la palabra sagrada? Los diferentes linajes místicos, de Egipto a la India, del hermetismo al Kabbalah, convergen en la afirmación de que el universo entero es el resultado de una vibración original. El Om hindú, tan semejante al Fiat Lux bíblico, apunta hacia el mismo misterio, la forma. El sonido y el sentido son inseparables, resonando juntos en la expansión eterna del ser. Y si comprendieras, más allá de toda duda, que cada sílaba pronunciada es semilla, que los pensamientos y las palabras esculpen las energías invisibles. Y, por ende, tu propia existencia, nuestra voz. Entonces, no sería solo canal de comunicación, sino de creación. Imagina tomar conciencia de cada palabra lanzada al aire y reconocer la reverberación que viaja y retorna, tejiendo tu presencia en el tapiz del mundo. Mírate ahora en ese espejo del uno. ¿Qué realidad creas? ¿Qué melodía emites? ¿Qué símbolo eres en la trama infinita? La mónada pulsa, siempre, aguardando que la conciencia despierte a su propio poder generador. Así, la tríada de la palabra, nutrida del símbolo y sostenida por la vibración, se revela como llave maestra para adentrarse, sin temor, en los abismos luminosos del conocimiento hermético, donde cada pregunta es ya una apertura y cada respuesta apenas el preludio de un nuevo misterio. En las cámaras profundas de la psique, un eco resuena, aquel que lleva al buscador desde los laberintos de la complejidad ritual hacia la llanura serena de la sencillez absoluta. Es aquí, en la delicada frontera entre el artificio y la esencia, donde se produce el giro silencioso, casi imperceptible, que transforma no solo la forma de practicar, sino la sustancia misma de la percepción. Como el aprendiz que,
Tras años descifrando los pliegues de papiros ancestrales y repitiendo invocaciones cuya sonoridad parecía contener el universo, finalmente se detiene y, en la quietud, escucha nacer una palabra no aprendida de ningún maestro externo, sino brotada del manantial interior que toda vida aquieta y despierta. Este es el punto de inflexión, el crisol donde las expectativas depositadas en la envoltura de lo ceremonial, de lo prescriptivo y codificado, se ven disueltas bajo la luz de una comprensión radical, tal como en el mito de Osiris, donde la desmembración lleva, no al final, sino a la reunificación de la vida en una forma purificada. La mente del buscador se fragmenta ante la sobreabundancia de fórmulas, solo para redescubrir su unidad en la transparencia del presente vivido. Es en la conciencia desnuda, libre de todo atavío y ornamento, donde la verdadera alquimia tiene lugar. Allí donde cada palabra pronunciada, surgida desde el corazón encarnado en la experiencia, porta la vibración de lo real y no la máscara de la costumbre vacía. Así, el antiguo Egipto cifraba sus mayores secretos no en las recitaciones interminables, sino en el silencio entre los jeroglíficos, en el espacio liminar donde el lector podía ser tocado íntimamente por Thoth, el mediador de los pensamientos divinos. La tableta esmeralda no clama por grandilocuencia. Dice más con su brevedad compacta que muchas bibliotecas enteras. Condensa el cosmos en sentencias donde cada término es un umbral, no un dogma. El mago verdadero, proclama Hermes, no es aquel que colecciona gestos arcanos, sino quien disuelve la distancia entre el símbolo y la realidad, permitiendo que la palabra cuando finalmente emerge sea el pulso exacto del cosmos respirado a través del alma. A lo largo de la historia, los grandes iniciados revelaron una y otra vez este mismo misterio. Pitágoras, tras años en los templos egipcios, renunció a la acumulación de fórmulas y redujo la enseñanza a números y silencios. Lao Tse, testigo del tumulto de las palabras, prefirió el Dao inefable, donde lo verdadero se deja intuir y no se presume. Incluso los alquimistas medievales, rodeados de crisoles y retortas, comprendieron que la transmutación no anidaba en los metales, sino en la transfiguración de la percepción. Visita el interior de la tierra y, rectificando, encontrarás la piedra oculta, una invitación incesante a mirar más allá de lo manifiesto y abrazar la potencia invisible germinando en la interioridad. Con cada giro de esta espiral, el velo se vuelve más tenue. Los atavíos, los códigos, las repeticiones, que en un tiempo eran necesarios como muletas en el caminar del infante espiritual, son ahora reconocidos como lo que son, mapas, no el territorio, puertos de partida, jamás la travesía definitiva. Así se comprende que la fuerza auténtica no reside en la memorización perfecta de fórmulas externas, ni en el viacrucis de escenas encantadas, sino en el afilado relámpago de la palabra verdadera, aquella que emanando del centro sereno del ser, resuena en todos los planos de la existencia. ¿Qué significa, entonces? Pronunciar la palabra justa significa habitar el instante total, disolviendo toda brecha entre pensamiento, emoción y expresión. El sacerdote egipcio, al invocar a Maat, no repetía sonidos por inercia. Se transformaba interiormente en la verdad y la justicia, permitiendo que,
solo entonces, la vibración de su voz sirviera de puente entre los mundos. Del mismo modo, el poeta hermético, en los albores del Renacimiento, comprendía que la palabra ochavada no poseía poder propio si no era alimentada por la luz, la chispa que brotaba de su experiencia directa. No hay aquí ningún desprecio por la técnica, sino su natural transmutación. Así como el río, tras largos meandros, busca la desembocadura simple y abierta. Del mismo modo, todo aprendizaje encuentra su cumbre en la naturalidad despojada de artificio. La verdadera llave, lo repiten las inscripciones perdidas, es la conciencia limpia, atenta, capaz de percibir la sutileza allí donde los sentidos adormecidos solo reconocen vacío. Es, en última instancia, un proceso de desaprendizaje, una purificación constante de las acumulaciones, para volver como Isis tras la búsqueda de las partes de Osiris a la unidad primera, integradora, fecunda. En las noches estrelladas de Abidos, los iniciados velaban en silencio, absortos no en la multiplicidad de los ídolos, sino en el estremecimiento de una frase que, pronunciada en el momento justo y desde la conciencia total, podía abrir las puertas selladas del tiempo. De igual manera, los filósofos alejandrinos sabían que el acto más sagrado era, a menudo, aquel en el que el ritual se reducía a la quietud y la contemplación radical, porque el verdadero contacto con las fuentes originarias no exigía intermediarios elaborados, bastaba el estado de presencia, la apertura total. Esta revelación desmorona toda superstición acerca de los poderes ocultos en las formas. No es la vasija la que contiene el agua viva, sino la apertura interior a ese fluir incesante. No es el cetro el que otorga autoridad, sino la sobria lucidez con que se empuña. Así, en la escuela pitagórica, el más avanzado no era el más meticuloso en el número, sino aquel capaz de trascenderlo y descubrir el pulso eterno detrás de las formas contingentes. El giro definitivo acontece cuando el espíritu, agotado de rodeos como un peregrino que finalmente alcanza el oasis tras cruzar un mar de espejismos, reconoce que el acceso al misterio es directo y que los ejercicios, los símbolos, los nombres, no tienen valor por sí mismos, sino por la conciencia transfigurada que los vivifica. Lo hermético, entonces, no es lo oculto para siempre, sino lo velado para el ojo que aún mira hacia afuera, sin atreverse aún al salto interior. Así llega el lector, el buscador, el aprendiz, a vislumbrar que la energía real que conecta con el origen de toda existencia no es manufacturada ni transmitida por técnicos excelsos, sino suscitada, en cada instante, por la vibración de un espíritu despierto. La técnica, aunque bella y necesaria, es sombra si no va acompañada de una conciencia lúcida. El rito, aunque milenario, es eco vacío si no encarna la sinceridad interior. En este punto, el viaje deja de ser acumulación y se convierte en desvelamiento. El tesoro no se halla al final de complicados laberintos, sino en la mirada renovada con que se observa lo cotidiano, en la capacidad de decir y ser la palabra justa en el momento justo, sin adorno, sin pretensiones, con plena presencia. Allí, y solo allí, reside la llave de oro, porque es la conciencia despierta, palpitante y real, la que conjura toda magia y sostiene todo puente hacia el misterio. Un vértigo suave comienza a extenderse, como si el aire mismo palpitara con el eco remoto de antiguas plegarias, pronunciadas siglos atrás bajo la sombra de los obeliscos. La travesía, que hasta aquí fue un diálogo sutil entre símbolos y presagios,
abre ahora su última cámara oculta. La cascada de la auténtica revelación despliega su caudal, y una ola de reconocimiento desborda las compuertas invisibles del ser. Queda atrás la búsqueda laboriosa, el crisol de enigmas. Las palabras crípticas dejadas en papiros y las fórmulas que juguetean en el umbral del misterio. En este instante, en el filo tembloroso donde todo converge, se descubre una verdad tan sencilla, tan vasta, que desborda los lazos del lenguaje. Yo soy uno. Cesa la fragmentación de la mente y los viejos hábitos de identificar las cosas como ajenas o distantes. El cuerpo. Ese recipiente que parecía solo carne y hueso. Comienza a vibrar con la melodía de una pertenencia olvidada. No hay separación posible. En la médula de cada célula resuena la nota primordial. Y cada pulso del corazón es el martillo luminoso que forja la unidad entre lo que siempre se pensó indivisible. La respiración se convierte en viento solar, el latido en eco cósmico, y la sangre ya no reconoce las fronteras entre el yo y aquello que lo rodea. Aquí, la superficie de la piel deja de ser un umbral infranqueable. Los sentidos estallan, fluyendo hacia el interior, donde se encuentran con corrientes subterráneas de reconexión y plenitud. La conciencia, liberada de su prisión cotidiana, se expande como anillo de luz sobre la superficie del agua. El pensamiento se diluye en la transparencia de una presencia sin nombre, y solo queda la vastedad de una mente que no se distingue de la carne universal del cosmos. Se diluyen los pronombres, se apagan las infancias y los recuerdos que nos arropaban en la carencia. Ya no hay tendencia a huir ni a buscar con avidez. Se camina, por fin, descalzo sobre la alfombra del ser total, sin temor a perder nada porque todo está contenido en la delicada hebra de este instante. Algunos sienten como todo el cuerpo se estremece, como si un trueno cayera suavemente a lo largo de la columna vertebral, y en cada poro brotara la certeza de pertenecer, de haber regresado a la matriz original del universo. Las manos hormiguean, las lágrimas brotan sin causa visible, el pecho se abre y parece contener océanos. Otros reconocen el suave murmullo de un coro de voces ancestrales, eco lejano de aquellas ceremonias elusivas donde los iniciados, reunidos en círculos sagrados, experimentaban juntos este mismo vértigo de integración. La danza de la ebriedad lúcida donde el alma baila en la comunión de las potencias elementales. Y el cuerpo responde como un instrumento afinado por el mismo Dios que lo soñó. En este clímax, la memoria revela otros viajeros del sendero. Relatos antiguos hablan de quienes, al experimentar esta unidad, percibían el tiempo como una marea que refluye y avanza sin imponer distancias. Sentían el pasado y el futuro recogerse en la dulce plenitud de un único latido. La infancia y la vejez se funden. Las vidas pasadas asoman como reflejos en la superficie de un lago quieto. Testimonios recientes convergen con estos ecos remotos. Una mujer relata que, durante la práctica, una ola de calor y luz brotó en su pecho y penetró todas las habitaciones de su conciencia, borrando la angustia y la sensación de extrañeza con la que por años habitó el mundo. Un hombre recuerda el instante en que, sumido en el silencio profundo, su respiración comenzó a acompasarse con el vaivén de las hojas en los árboles. Sentía con toda su carne el pulso de la tierra, y la tristeza heredada se desvaneció como un vapor ligero bajo el sol del alba. En medio de esta experiencia sin borde,
Las imágenes alquímicas parecen cobrar vida, el león y la serpiente, símbolos engranados en el arte hermético. Ya no se disputan la supremacía, sino que giran en mutuo reconocimiento dentro del crisol interior. La piedra filosofal deja de ser solo un mito para insinuarse como una certeza germinada en lo más hondo del ser. La materia depurada en la realización de que la conciencia que aquí despierta es la misma que anima las estrellas, los insectos, las semillas y los dioses. Así, el laboratorio secreto que los antiguos magos protegieron bajo sellos y enigmas se revela como el corazón humano, cruzado de relámpagos y mares interiores, abierto en la simultaneidad de toda existencia. Aumenta la resonancia física de este despertar. Las ondas de calor y frío que recorren la espina. Las lágrimas que fluyen como agua bendita arrojada sobre la roca seca. Las risas y los sollozos mezclados sin explicación racional. No hay temor ni duda, apenas la sorpresa ante el peso antiquísimo que se disuelve en la evidencia de estar por fin irrevocablemente en casa. El viejo anhelo de los sabios, el llamado a la reunificación. La promesa de Hermes grabada en las tablas de esmeralda: lo de arriba es como lo de abajo. Se encarna en la carne a fin del que despierta. Nada resulta ahora ajeno. Hasta las sombras y los dolores guardan dulzura, porque participan del tejido total. Quedan suspendidos los credos, cesan las demandas de la razón, solo existe un testimonio silente, una comprensión sin palabras. Las certezas se expanden desde adentro, como una música que no requiere partitura, porque aquel que la escucha ha reconocido el diapasón secreto de su propio espíritu vibrando al unísono con la totalidad del cosmos. Es, finalmente, la experiencia del reencuentro. Ya no se teme la muerte, porque su vertebración se percibe como uno de los 1000 rostros de la transformación. El grano de oro que buscaban los magos está aquí, palpitante, manando su luz bajo la piel. Hay quienes, al salir de esta experiencia, describen cómo cada fragancia y cada sonido cotidiano, el aroma del pan, el sonido de un niño jugando, la luz leve de la tarde adquieren la transparencia de lo sagrado. Todo, absolutamente todo, es irrepetible y eterno a la vez. El árbol que tiembla afuera no es solo árbol. Es espejo, puente, hermano, memoria. La ciudad, con su estrépito y su vértigo, es también un templo, y hasta el propio dolor resplandece como crisol necesario. La travesía culmina y, lejos de concluir, se perpetúa como queda, suave. La brisa después de la tormenta, el iniciado o el simple caminante de los misterios, ya no necesita sostenerse de símbolos ni de fórmulas, porque ha sido absorbido en la sustancia misma de la unidad, como la gota de rocío que ya no recuerda el desierto. Cada respiración funda el universo de nuevo. Y en la hondura inalterable de este reconocimiento se despliega la certeza de que jamás se ha estado solo. Todo retorna, una y otra vez, a la fuente. La palabra callada, el signo luminoso, el abrazo de todos los mundos en el instante del despertar. En el silencio extendido de la conciencia, donde confluyen las voces dormidas y se diluyen los límites de lo conocido. Comienza la integración suprema, una danza lenta y rigurosa que recoge los ecos de los misterios antiguos. Las resonancias emergidas de los pasadizos invisibles entre mundos. Así, todo lo vivido, cada fragmento desbordado de atención, todo lo sentido en las sendas del arte hermético,
halla su nodo central en la alquimia de la experiencia unificada. El peregrino, atravesando las etapas transmutadoras donde la teoría embebe la médula de la vida y la percepción se afila como el filo intacto de una obsidiana primordial, se convierte en el crisol mismo. El aire fluctúa, el tiempo oscila y la luz desciende por su esencia circular, reuniendo pasado y presente en un reflejo sin fin, en la matriz misma de la sincronicidad. Cuando los símbolos ancestrales, tan cargados como la piedra de un templo egipcio aún vibrante, despiertan en la memoria espiritual. No lo hacen como meros ornamentos conceptuales, sino como llamas sustanciales que devoran el velo de la disociación. Cada signo el ojo luminoso de Horus, la serpiente que muerde su cola en el Uraeus. La balanza del corazón y la pluma resuena en una sinfonía absorta, donde la distinción entre teoría y vivencia se disuelve, y el saber revelado es, a la vez, carne y luz. Así, las enseñanzas de Thoth, mago y escriba, peregrinan desde los pergaminos esmeralda hasta los latidos del buscador contemporáneo, invocando una fusión de respiración y logos, de meditación y práctica diaria. Se trata de reintegrar en el presente las partículas dispersas de la revelación original. En este esplendor integrador, la gnosis no se presenta escindida como un saber muerto, sino que arde, desde su interior, en cada instante cotidiano, en el roce de la brisa sobre la piel, en la mirada que descifra la geometría viva de las sombras, en el ritmo cíclico de la sangre bajo la luna. Lo sutil, lo intangible, lo efímero y esencial se urden en la madeja de una percepción que se depura y aprende a desplegar sus alas secretas. Así, la transmutación interna no es ya una consigna distante, sino una corriente siempre presente, que circula de los textos herméticos a los umbrales del alma, arraigando la enseñanza eterna en el corazón que late hacia la libertad. Este proceso de integración atraviesa el recuerdo de las cámaras ocultas de Egipto, donde el aspirante permanecía en silencio, respirando el perfume de la mirra y esperando el momento en que el maestro señalara el paso invisible, lo que fue rito consagrado en piedra y ceremonia. Despierta ahora en la introspección paciente, donde cada sincronicidad se revela como un resplandor del espíritu sobre el agua dormida, como una señal inequívoca del diálogo entre la intención secreta y el tejido universal. Las antiguas escuelas sabían que la totalidad no se conquista por mera acumulación, que no existe aprendizaje real sin ese movimiento lento de integración donde el arriba y el abajo, el adentro y el afuera encuentran un cauce común, y la realidad se pliega sobre sí misma, desnudando el fulgor áureo que la sostiene. En la enseñanza gnóstica, la integración es celebración sacramental en el templo del cuerpo y la conciencia. Los retablos interiores se iluminan cuando el conocimiento es digerido, cuando la visión se ancla en el sentir y el sentir se eleva al campo solar de lo intuitivo. Así, el buscador se convierte en hacedor del misterio, el sacerdote de su propio altar interior, donde las palabras calladas de los textos alquímicos Solvet Coagula se encarnan, trayendo un recogimiento radical, solo al dispersarse y volver a condensarse. La luz revela toda su potencia. Cada acto, cada pensamiento aceptado con lucidez, adquiere una dimensión simbólica. La vida entera se convierte en rito, y el universo mismo responde con señales, cruces de caminos, impulsos delicados de coincidencia.
Surge entonces la importancia inconfundible de la comunidad silenciosa, de aquellos que portan la herencia de la llama y se reconocen no por signos visibles, sino por la vibración interna, por la atracción magnética del alma real como co-creadores en la misma travesía. Son los que, desde antiguos juramentos silenciosos, custodios del pulso monádico de la humanidad, caminan juntos a través de la noche y la aurora. Al reencontrarse, las almas vestidas de memoria reconocen el eco de viejos pactos, preservar la verdad sutil, mantener vibrante el templo interior, sostener el hilo invisible que teje la red solar sobre la humanidad. Por eso la integración cae como una lluvia suave sobre el jardín de las relaciones, permitiendo que florezca la sabiduría a través de los vínculos, de la palabra compartida, del gesto sencillo cargado de simbolismo. En esta convergencia, ni el conocimiento antiguo ni la experiencia individual se bastan por sí mismos, se funden y retroalimentan, dando lugar a una sinfonía irrepetible, a una obra maestra de la percepción en donde todo es signo y respuesta, presagio y cumplimiento. La unión de los opuestos, tema central de la alquimia, se encarna aquí como la reconciliación entre lo experimentado y lo aprendido, entre la nostalgia del origen y el brillo del instante presente. El tiempo mítico se disuelve en el testimonio interior. La enseñanza velada se convierte en suceso. Así, la integración es la última transmutación. La piedra filosofal no solo transmuta el plomo del alma dispersa en oro luminoso, sino que desvela la unidad secreta detrás de la multiplicidad de los días. El hermetismo enseña que este proceso, humilde y solemne, es la clave de la inmortalidad, vivir integrando, encarnando la sabiduría atemporal en cada respiro, reconociendo las correspondencias que vibran entre los planos de la existencia, penetrando el interior de los símbolos hasta oír el murmullo del uno. Así, cada paso se vuelve ceremonia y confirmación. Cada aparente accidente revela una arquitectura de sentido y destino. Cada encuentro es la señal de que el peregrinaje colectivo aún arde con la llama de Thoth y los sabios antiguos. Al final, la integración no es solamente un logro o una meta a conquistar en soledad, sino la melodía secreta del despertar colectivo. La voz callada de la fraternidad solar que nos llama a recordar, a practicar, a sostener juntos el elevado tono de la mónada humana y su promesa sagrada. Quien recorre la senda de la integración sabe que el verdadero destino no es un lugar lejano, sino una conciencia, un temblor de luz siempre accesible, allí donde el individuo y lo universal se besan, creando el mundo a cada instante de atención, en la alquimia incesante del ahora eterno. Quizá, mientras la palabra vibraba entre la penumbra y el fulgor, descubriste en las líneas un eco familiar, un murmullo antiguo que no se pronuncia con labios, sino que se disuelve en las aguas sutiles del alma. Así, como la arena que gotea por el reloj de Egipto. Nos acercamos al umbral, allí donde el relato roza el borde del misterio y la experiencia se transmuta en agua viva. La travesía no es cierre, sino respiración renovada, un fractal que, al concluir su ciclo, invita a contemplar infinitos pétalos aún por desplegar. Las enseñanzas del ibis sabio, ese arquitecto de los senderos ocultos bajo la bóveda estrellada, han dejado señales en tu pulso, trazos sellados en el aire, un barniz invisible sobre el rostro cotidiano. En este instante suspendido, cuando la palabra calla y la vibración sigue su camino silencioso,
La invitación se manifiesta como brisa suave. Habita la frecuencia que ha sido posta entre tus manos. Permite que lo escuchado deje de ser eco, para convertirse en sustancia pulsante en tu vida. Que la verdad vislumbrada no se quede en la delicadeza evanescente de un pensamiento, sino que se convierta en la sangre misma de tus actos, en el ritmo silente que acompaña tus pasos al alba. Así opera el verdadero arte hermético como semilla que, en el sigilo, despliega raíces bajo la superficie, anticipando brotes que aún no imaginas. El instante propicio no es otro que este, cuando el velo vibra y el campo se reordena. Aquí, en el ahora, se abren portales para quienes se atreven a morar en presencia. El linaje de Thoth no es posesión de pocos, sino corriente presurosa que atraviesa toda conciencia en busca de quienes estén preparados para danzar en su frecuencia. La clave yace en la práctica constante de lo revelado, en sostener la nobleza de la atención cuando las corrientes externas intentan desviar tu cauce sagrado hacia el olvido. Ser custodio de lo recibido es un gesto discreto, que no busca aplauso ni reconocimiento, sino que aspira a irradiar como el disco solar en la frente del iniciado. Cada acto, por diminuto que parezca en el horizonte objetivo, porta el germen vibrante de la transformación universal. Imagina el símbolo, la serpiente que desciende por la columna de papiro, bebiendo de la sabiduría que duerme en los pliegues de la realidad, elevándose hasta rozar la corona de la llama interior. Lo aprendido resuena a través de tus días, y tu vida deviene un papiro andante, inscrito no con tinta, sino con el fuego de la experiencia. Eres invitado a asumir esa labor callada de quien, en cada sonrisa, palabra o silencio, va transmutando el plomo de lo olvidado en el oro vivo de la conciencia desperta. Permite que la enseñanza se haga carne en las sendas que recorres. Que la luz gestada entre nosotros encuentre cauce en tu mirar, tu decidir, tu crear. Cuando un solo corazón opera desde la asombrosa claridad de la revelación, las tramas de la existencia completa se estremecen en un latido nuevo. Sin embargo, lo hermético no concluye en la intimidad del yo. No se encierra en la torre de marfil individual. La frecuencia, por su naturaleza expansiva, invita a ser compartida, desbordada, entrelazada con otras almas que, como espejos, buscan recordar su propio brillo, herederos todos de un lenguaje más allá de la voz. Tejemos la red invisible de almas despiertas. La visión se convierte en acto colectivo cuando uno pronuncia su verdad sin imponer, disponiendo luz como se ofrece una antorcha en la noche al caminante que titubea. Compartir el despertar de la conciencia, incluso a través del resplandor más fugaz, es la forma más pura de hermetismo vivo. Respeta la unicidad del que escucha, pues cada ser guarda un ritmo propio de despertar y, sin embargo, haz de tu vida testimonio silencioso de esa vibración recién cultivada. Este es un sendero abierto, no un templo cerrado. Cada paso permite germinar nuevas preguntas. Cada reflexión invita a cruzar umbrales aún inexplorados. Permanece receptivo al lenguaje de las correspondencias, porque el símbolo adecuado se revelará en la hora precisa, cuando la semilla esté lista para brotar. Nada aquí es definitivo ni clausurado. Las enseñanzas de Thoth aparecen en múltiples formas. Se disuelven para renacer con otras vestiduras en el tejido del tiempo.
Así, la verdadera alquimia consiste en transformar la inspiración en cauce, el conocimiento en servicio, la contemplación en acción compasiva. No te precipites a buscar conclusiones, pues en el arte del símbolo, el silenciarse es también plenitud. Aprende a celebrar la pausa, el hueco donde la nueva vibración gestará sutiles maravillas. En el dorso de tus días, cada encuentro, cada destello, cada sombra, serán oportunidades de tejer la luz en la sombra y el oro en el barro. Siente la unidad de ese pulso que, inexplicable y certero, te hermana con todos los que han buscado antes y con los que vendrán tras de ti, atraídos por la misma frecuencia secreta. El tiempo aquí deja de ser una línea y se convierte en espiral envolvente. Lo recibido hoy será el principio de otros ciclos. Y el final, tan solo una puerta sin cerradura. La comunidad de almas que han respondido al llamado de Thoth no se nombra, ni se encierra bajo banderas. Es constelación viva, redención que ocurre en el anonimato y que, sin embargo, perfuma el mundo de futuro. Cada pequeño acto de conciencia, cada húmeda mirada que porta intención. Es plegaria y es cosecha. Cada palabra del corazón es decreto que atraviesa la materia. Aquí se funden inspiración y esperanza, sin límite impuesto por rostros, edades ni voces. La autorrealización incesante no conoce frontera temporal, pues la mente que se expande es un universo en sí misma, fructificando semillas que tal vez solo el mañana conocerá. Y ahora, mientras la vibración se disuelve en el silencio fértil y la hermandad invisible de los buscadores brilla en la distancia, presiento que la pregunta se eleva, sin urgencia, como humo dorado que se curva en el aire. ¿Quién eres? Cuando permites que la verdad recién recibida sea la melodía secreta de tu latido más íntimo, si resuena en ti el eco de esta frecuencia. Deja que tu presencia sutil quede impresa en las palabras y acompáñanos en el próximo pliegue de este viaje. La puerta permanece abierta, el llamado es ahora, y la respuesta solo puede nacer en el fondo silencioso de tu propio ser.